Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre qué es la lógica. La lógica es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerando puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. ¿Cuándo se utiliza la lógica? La lógica se utiliza para determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase puede tener diferentes significados. Sin embargo, la lógica permite saber si el significado es correcto. En la lógica también encontramos una parte que es la retórica. La retórica es un instrumento de debate práctico, una herramienta para persuadir a grandes audiencias usando el conocimiento probablemente para resolver asuntos políticos. Otra parte importante es el acto de habla, con el cual para que sea posible se necesitan dos o más individuos. El acto de habla se divide en tres partes: el juicio, el lenguaje y el concepto. El juicio se puede decir que es lo que la persona decide si es bueno o malo, si le conviene o no le conviene. El lenguaje es la forma en cómo nosotros nos expresamos según nuestra cultura y enseñanza. El concepto es la idea que tenemos generalmente de algo o alguien sin haberle conocido previamente. Por otro lado, el juicio es una relación de conceptos donde se afirma o se niega algo del sujeto. Se expresa a través de un razonamiento, del cual el razonamiento se divide en cuatro partes: la idea, el concepto, la premisa y la conclusión. Del razonamiento se puede llegar a una argumentación. Una argumentación es un razonamiento mediante el cual se intenta probar o refutar o justificar una proposición o tesis, un discurso dirigido con una finalidad. Existen distintos tipos de argumento. Uno de ellos es el deductivo, que trata de una premisa general y termina con una conclusión particular. El inductivo, de una particular a una general. El analógico, que consiste en observar ciertas características semejantes entre dos o más objetos. El probabilístico, que es una afirmación que viene de una conclusión o premisa premeditadas, sujetas a métodos que pueden ser positivos en determinadas circunstancias. El argumento de autoridad es el que toma como premisa la opinión de quien es considerado una autoridad en el asunto. El abductivo es un argumento que se refiere a dos conceptos que se relacionan entre sí, pero aún así son diferentes. Y el conductivo, que son las premisas válidas de manera separada y así favorecen a la conclusión, por lo que se dice que son convergentes. Durante el tema de la argumentación oímos dos palabras: la premisa y la conclusión. ¿Pero qué es la premisa y qué es la conclusión? La premisa es una introducción de un tema y la conclusión es la finalidad del tema y es algo en el que se cree. Otra parte de la lógica es el silogismo. Aquí también veremos lo que son las premisas y conclusiones, pero el silogismo se trata solamente de una premisa general, una premisa particular y una conclusión inferida por las dos premisas anteriores. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si podemos creer en un silogismo o no? Para eso existen unas reglas de operación. Una regla es que la conclusión nunca debe tener un término que no sea utilizado en las premisas. Otra regla sería que si una premisa es negativa, la conclusión también tiene que serlo. Y si una premisa es particular, la conclusión sería particular. Con dos premisas afirmativas siempre tendremos una conclusión afirmativa. Pero si tenemos dos premisas negativas, no podemos generar una conclusión. Al igual, si tenemos dos premisas particulares, tampoco podemos generar una conclusión. Otra cosa que tienes que saber acerca del silogismo es que cuando se te presente uno, no tienes que ocupar tu moral para responder o saber si es correcto o incorrecto. Por ejemplo, aquí te plantearé un ejemplo. Ningún avance tecnológico es obsoleto. Premisa 2. Todo gramáfono es obsoleto. Conclusión: ningún gramáfono es un avance tecnológico. Ese es un razonamiento. La respuesta sería que es válido, porque dos premisas son universales, o sea que son generales, y una es negativa, por lo tanto la conclusión es negativa, y así es. Otro ejemplo sería: premisa 1. Todo egoísta es envidioso. Premisa 2. Ningún egoísta es altruista. Conclusión: todo altruista es envidioso. Esta
Este razonamiento es inválido, porque si una de sus premisas es negativa, la conclusión también debe ser negativa. Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Espero que les haya gustado. Nos vemos.